¿Sigue teniendo sentido la Galaxy Tab S7 Plus en este 2022? Para descubrirlo, la revisaremos a detalle un año y medio después de que la lanzaran y justo cuando acaban de lanzar la Tab S8. Soy Gunter y esto es GT, y quédate para que te enteres de todos los detalles de por qué esta Tab S7 Plus es todavía aún mejor opción en este 2022. Hay que reconocer que Samsung es uno de los pocos fabricantes que no ha quitado el dedo del renglón en cuanto al segmento de tablets se refiere. Cada año o año y medio renuevan casi toda la línea de tablets que manejan y ponen particular empeño en su línea top, la Galaxy Tab S. Hace un año y medio sacaron la S7 Plus y justo hace una semana acaban de sacar la S8 con 3 variantes, pero hoy vamos a revisar la 7 Plus, que todavía tiene mucha relevancia en este 2022. En cuanto a diseño, los materiales y los acabados de todas las tabletas de Samsung de gama alta están perfectamente cuidados. Es una tableta bastante grande, son 185 por 285 milímetros y muy delgada, 5.7 milímetros. Miren qué delgada es. Pesa 575 gramos. Si tenemos en cuenta que el Galaxy Fold 3 pesa 271 gramos, pues es casi el doble del Galaxy Fold 3. Y estamos hablando de una tableta. En mano se siente muy bien, realmente es un dispositivo que llama mucho la atención. Y ahorita vamos a ir parte a parte. Es completamente metálica la tablet. En la parte trasera tenemos el logo de Samsung aquí arribita. El módulo de cámaras, como siempre, tampoco demasiado llamativo. Esta lista que ven acá con acabado espejo es para el acople del Galaxy Pen, que por cierto viene incluido dentro del paquete de la Samsung Galaxy Tab S7. El sonido viene patrocinado por AKG, aquí lo pone en una inscripción, a ver si lo alcanzan a ver. De este lado tiene 2 bocinas, de este otro lado tiene 2 bocinas y el conector USB-C. Las bocinas de AKG son bastante potentes. Recuerde que son 2 a cada lado y la vamos a probar con una música libre de derechos. Bueno, no libre de derechos, ya pagué los derechos para que vean qué tan potentes son. Aquí arriba está el micro, entonces lo voy a poner más cerca del micro. La verdad que se siente, incluso cuando usas la tableta así, que logras tapar 2 de las bocinas, aún así se percibe un sonido de muy buena calidad envolvente. Si esto le sumas que tienes 10.090 mAh de batería que te da para unas 14 horas de video o contenido multimedia, es la tableta perfecta para consumir contenido. Parte superior, botón de subir y bajar volumen, botón de encendido y apagado. Aquí los micrófonos y en la base el acople magnético para el teclado, que sí o sí lo tienes que comprar. La pantalla es una delicia, es Super AMOLED de 12.4 pulgadas, son 2800 píxeles de ancho y la altura 1752, con 266 ppi. HDR+, en fin, los bordes contenidos hacen que sea toda una experiencia consumir contenido en esta pantallota. ¿Qué opinan ustedes? Creo que es una de las cosas que más te impresiona cuando la tienes en mano. En el bisel superior tiene la cámara, como nos tiene acostumbrado Samsung. La idea es que consumas contenido de forma horizontal, por eso la cámara está en este lado. Tiene desbloqueo por huella digital en la pantalla y reconocimiento facial también, algo que facilita que la seguridad esté garantizada en esta tablet Galaxy Tab S7 Plus. En el caso del sensor de huellas digital está del lado derecho, por lo tanto los zurdos se la van a seguir pelando como siempre. La potencia en esta tablet está garantizada, es casi una compu. Snapdragon 865 Plus, 25% más rápido que la versión anterior, 120 Hz de tasa de refresco, lo que implica que para jugar lo tienes garantizado. Memoria RAM de 6 GB, suficiente para todo lo que necesites. Almacenamiento tiene 2 versiones, una de 128 GB y una de 256, pero no hay que preocuparse porque hay posibilidad de expandirla con una tarjeta micro SD situada aquí arriba. Módulo de cámaras, no es un apartado que importe mucho en las tablets, pero la verdad es que
Siendo una tablet de gama altísima, cabría esperar de que tenga un módulo de cámaras decente. La frontal de 8 megapíxeles apertura 2.0, puedes grabar en Full HD a 30 frames por segundo, es decir que para transmitir en vivo está perfecta. La calidad de la imagen es más que suficiente. La apertura de 2.0 hace que sea una opción efectiva para cualquier uso que le quieras dar a la cámara frontal y listo, es lo que hay. En el módulo de cámaras trasera, la verdad que a la altura de un gama alta, de una tableta gama alta, son una cámara de 5 megapíxeles ultra ancha de apertura 2.2 y una de 13 megapíxeles ancha de apertura 2.0. Puedes grabar a 4K a 30 frames por segundo. Así que tienes calidad garantizada con la cámara trasera. Y les voy a dejar una muestra de algunas fotos y video que puedes hacer con esta cámara trasera. Accesorios. Un accesorio imprescindible para esta tablet es el teclado cover. Viene en dos partes y a fuerza, si quieres sacarle el máximo partido, se lo vas a tener que comprar. Tienes la opción de comprar fundas solamente que te van a permitir sacarle partido en cuanto a consumir contenido, pero si quieres usarla como un aspirante al lap o sacarle más provecho, a fuerza vas a tener que comprar este teclado. Puedes usarlo con esta parte trasera nada más. Es acople totalmente magnético, bastante fuerte. Ya aquí queda como una especie de Surface con esta pestaña aquí. También tiene esta curiosidad que esta pestaña se abre para poder poner el S Pen y que lo tengas siempre contigo. El acople del teclado, al igual que la parte de atrás, es magnética y es inmediato, no tienes que conectarlo, automáticamente lo detecta. Queda como una lap muy delgada. La combinación entre teclado y funda va a ser 1080 gramos, por debajo de la mayoría de las Ultrabook que hay actualmente en el mercado. La verdad es que es un accesorio casi imprescindible para sacarle el máximo partido a la Tab S7 Plus. El otro accesorio que no tienes que comprarle porque ya viene incluido, no como el caso de Apple que tienes que comprárselo, es el S Pen. La verdad, muy funcional para dibujar y para hacer diseño de lo que quieras dentro de tu tableta. Samsung DeX. Samsung DeX es un software, algo que empezó como un experimento que te permite transformar esta pantalla de tablet tradicional a una pantalla más similar a una computadora de escritorio. ¿Qué hace esto? Que la experiencia sea diferente a la hora de acoplar el teclado. Es decir, con el Samsung DeX tú puedes llevar la experiencia de consumir contenido a crear contenido con la misma tableta. Esta función Samsung DeX no es exclusiva de la tableta de la Galaxy Tab S7, también lo tienen la mayoría de los teléfonos de gama alta. El Samsung DeX es una función que Samsung ha ido desarrollando en los últimos años. Lo cierto es que le falta camino por recorrer para que funcione perfectamente en todos sus dispositivos y que la experiencia sea lo que ellos están buscando. No obstante, la experiencia de tenerlo dentro de tu dispositivo hace que sume al total de la Galaxy Tab S7. Vamos a lo que duele de verdad, el precio. Esta tableta, por supuesto, es la gama más alta que tiene Samsung, así que barata no va a ser. Así solita, solamente con el teclado, vale la módica, nada módica cantidad de 20.500 pesos, aproximadamente unos $1.050. Así solita. Tablet y el S Pen ya viene incluido. Si le agregas el teclado funda, le sumas otros 5.200, que son unos $260 más o menos. Esto da un total de 25.700. Ya más o menos una computadora de gama media alta. Vamos entonces a los puntos a favor y en contra de esta Galaxy Tab S7 Plus.
El primer punto que es evidente es esta pantalla masiva para consumir contenido principalmente. Esta pantallota no solo te va a servir para consumir contenido, también puedes editar fotos, dibujar, hacer muchas cosas con este S Pen. Son 12.4 pulgadas, disponible para lo que tú quieras. Esto es una delicia de pantalla. Otro punto a favor, posibilidad de integrarle un teclado diseñado específicamente para esta tablet que no compromete la estética, se acopla perfectamente de manera magnética y lleva la productividad a otro nivel. El otro punto a favor, para consumir contenido necesitas un audio de excelente calidad. Y estas 4 bocinas patrocinadas por AKG te dan el audio que tú necesitas. Ya pudieron ver la prueba de que el audio es excelente en las 4 bocinas. El último punto a favor, hay más, pero quiero solamente destacar los principales, es el S Pen. Con este S Pen y el teclado llevas la productividad a otro nivel. Es muy cómodo editar fotos con este S Pen. Si tienes tu beta de dibujante, dibujar con el S Pen o hacer mil cosas, tareas, sketches, lo que quieras con este S Pen. Acople magnético acá atrás y viene incluido con la tablet. ¿Qué más podemos pedir? Pero no todo es color de rosa. Puntos en contra. El principal es que no sustituye una laptop tradicional, ni con el Samsung DeX de por medio. Todavía queda un gap bastante importante para que pueda sustituir una laptop tradicional. Todavía queda un largo camino para que las tablets de Android puedan sustituir un ordenador en tu día a día. En el caso de las de Apple, está muy cerquita de lograrlo. El peso es otra cosa. La tableta por sí sola pesa 575 gramos, es bastante ligera. Es una tableta, un peso razonable para una tableta de 12.4 pulgadas de pantalla. Si añades el teclado sube a 1080 gramos, un kilo. Un kilo ya es bastante considerable para tenerlo en la mano y que no te moleste. Pero realmente eso depende de lo que quieras hacer. Si la quieres solamente sin el teclado, pues vas a tener unos 500, 600 y pico de gramos si le pones una funda para protegerla. Otro punto en contra, a fuerza vas a necesitar una funda para lograr que se pare y consumir contenido sin tenerla todo el tiempo en la mano. Recuerden, no es una Surface, la Surface es la única que tiene esta pestañita integrada. Y para esto vas a necesitar comprar una funda, sea la del teclado o sea otra funda aparte. Y además para guardar tu S Pen. Y si quieres llevar la productividad a un nivel superior vas a tener que añadirle el teclado. Que si ya el precio, que es bastante cariñosito, son 20.500, le tienes que añadir otros 5.200 para un total de 25.600, 700 aproximadamente, dependiendo de dónde la compres. Y este precio ya está bastante cercano a una computadora, a una laptop tradicional, con prestaciones bastante buenas y puedes encontrarla una de gama media, media alta diría yo. Ya una laptop de 26.000 pesos en adelante es una laptop bastante potente. La pregunta que les hice en un inicio, ¿tiene sentido la S7 Plus ahora que ya salió la S8, S8 Plus y S8 Ultra? Totalmente, señores. Es una tablet que sigue manteniendo las prestaciones de gama altísima, tiene todo muy actualizado, procesador increíble, velocidad, tasa de refresco, calidad de la pantalla, todo suficientemente bueno como para que no tengas que irte con la última del mercado. Mi consejo es que al salir la S8, esta va a bajar de precio, vas a tener una tablet de gama altísima con todo a punta y no necesitas tener ese plus pequeñito que te dan las actualizaciones. Pasa en todas las marcas, pasa en Apple con todos sus nuevos lanzamientos, que los updates son muy pequeñitos, no hay un salto abismal, no hay un cambio de diseño, es bastante continuista en todas las marcas. Pocas marcas se atreven a ser disruptiva y cambiar de un lanzamiento a otro, salvo cuando han pasado 5 o 6 años de haber tenido un modelo dándole caña todo el tiempo. Claro que si eres un geek de hueso colorado, un early bird que quiere lo último, yo soy uno de esos, pero bueno, creo que con esta me voy a esperar, pues vete por la S8, la S8 Plus o la S8 Ultra. Pero si no, esta es una tableta excelente todavía que va a dar batalla este año y el que viene también. Recuerden lo que les digo. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Y si así fue, no dejen de suscribirse, compartir con sus amigos y dejar un like para seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.